Muy buenas tardes a todas, a todos y a todos que nos acompañan aquí en la Feria Internacional de la Lectura. Estamos aquí en el stand compartido del INE con el IEPAC para llevar a cabo la presentación del libro Mecanismos de Participación Ciudadana en México, Problemas, Avances y Aprendizajes. Para llevar a cabo esta actividad tenemos a dos grandes personalidades, de la cual me voy a permitir leer su semblanza. Tenemos al doctor Moisés Pérez Vega, politólogo por la Universidad de Guadalajara, maestro en estudios políticos y sociales por la UNAM, es doctor en ciencia política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México, cuenta con más de 20 años de experiencia en la materia electoral y de ejercer actividades de investigación y docencia a nivel licenciatura y de posgrado en varias universidades del país. Es autor de diversos artículos y ensayos sobre democracia, elecciones, participación ciudadana y rendición de cuentas. La tercera legislatura de es autor del libro Las fuentes institucionales de la disciplina partidaria en México. Perteneció a la tercera legislatura de la Cámara de Diputados 2000-2003, en el Instituto Electoral de Jalisco en 2006, ¿es correcto? Y coordinador de la obra Mecanismos de Participación Ciudadana en México, Problemas, Avances y Aprendizajes. De igual manera, actualmente ocupa el cargo de consejero electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. De igual manera nos acompaña el doctor Fernando Pacheco Bailón. Es licenciado en periodismo, maestro en ciencias políticas con especialidad en sistema político mexicano, maestro en historia y candidato a doctor en educación. Es egresado de la Universidad Autónoma de Puebla, ha sido director de Comunicación Social de la Secretaría de Turismo de Yucatán, director de Informes y de Gestión de la Secretaría de Turismo Federal. Es autor de los libros Las élites políticas yucatecas, auspiciado por la Universidad Autónoma de Yucatán, y La transición política en Yucatán, 1929-1934. Auspiciado por la Cámara de Diputados. Actualmente publica en revista Antrópolis y es coordinador de investigación en la Universidad Vizcaya de las Américas, Campus Mérida. Le cedo el micrófono al doctor Moisés Pérez Vega para que nos haga el favor de presentar el libro. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Primero que nada, pues agradecer la invitación del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. Es un gusto compartir, platicar, dialogar de esta obra y pues compartir esta mesa con el doctor Pacheco, contigo. Y pues bueno, la idea, voy a plantear algunas como ideas generales sin profundizar demasiado. Solamente lo que es la idea del libro, lo que propone, los capítulos, lo que abordan, y para igual pues establecer aquí un diálogo entre nosotros y pues si hay alguna pregunta, alguna reflexión, a la orden. Bueno, el libro se titula Mecanismos de Participación Ciudadana en México, Avances, Problemas y Aprendizajes. Y como su nombre lo indica, la obra quiere dar cuenta de cómo se han utilizado estos mecanismos de participación ciudadana en México a partir de una selección de casos, pero también los problemas que se han derivado de su instrumentación en términos legales, en términos de su diseño, en términos de cómo son también utilizados por diferentes poderes que tienen, si bien la atribución de proponerlos y de impulsarlos, acaba convirtiéndose muchas veces en instrumentos más de legitimación, más de control político que de potenciamiento, digamos, de la ciudadanía
en los asuntos públicos. El libro tuvo su origen en un congreso académico donde invitamos a varios especialistas a compartir experiencias de estos mecanismos a nivel local, la Ciudad de México, el caso de Jalisco, varias entidades donde se utilizan estos mecanismos. Vale mencionar que estos mecanismos, y es parte de lo que se aborda en el libro, si bien ha avanzado su instrumentación, su legalización, todavía quedan muchos pendientes por atajar, digamos, o abordar, porque una cosa es que estén en la ley, que en muchos estados ya se han expedido leyes y que ha sido un proceso gradual, paulatino, en varios estados. Jalisco entre ellos fue de los pioneros, pero una primera panorámica, digamos, tiene que ver con su regulación, su cristalización en ley, es decir, que haya la posibilidad de la ciudadanía que los active, que los utilice, y la otra tiene que ver con su diseño y su efectividad, que, como menciono, hay problemas en cuanto a su diseño, en cuanto a su instrumentación y, por supuesto, en cuanto a su ya incidencia o su impacto real. También hay que decir que estos mecanismos tienen poco tiempo en el país. Prácticamente nos ha llevado 30 o 40 años en México transitar de un régimen no democrático a un régimen plural, competitivo, y para eso hemos construido instituciones legales, electorales, para que el voto se contara. Pero posteriormente a ese proceso, o de alguna manera como paralelo, se fueron creando leyes de participación ciudadana de manera aislada, inicial, muy escasamente regulados en estados como Chihuahua, Jalisco, Ciudad de México, y posteriormente, ya entrado el siglo XXI, en la década del 2000 al 2010, incluso en la pasada, 2011 a 2020, paulatinamente se fueron incrementando los estados que expidieron leyes de participación ciudadana, pero que incluyeron solamente algunas de estas figuras, que ahorita podemos mencionar cuáles son estas figuras, y que cada vez más se ha incrementado, digamos, como el menú de estos instrumentos, pero que falta mucho porque sean, primero, legislaciones o instrumentos que la gente los conozca, ¿no? Hay un reto muy importante de que la ciudadanía los conoce poco, esa es la verdad, y cuando hay el interés de activarlos, muchos ciudadanos organizados se encuentran de que son difíciles de instrumentar por los requisitos, por las firmas, por el tiempo para presentarlos, etcétera, ¿no? O sea, hay como una serie de obstáculos en su diseño que lo hacen complicado. Y ya después de que problemas, primero de que estén establecidos en la ley y luego que se puedan instrumentar, está el tema de la efectividad, ¿no? Que tiene que ver con preguntarnos, pues, ¿para qué sirven y cómo pueden ser utilizados de la ciudadanía para que sean consideradas sus decisiones, sus visiones en la toma de decisiones, ¿no? Y esa parte creo que todavía hay un largo trecho por recorrer, ¿no? Entonces, básicamente el libro se compone de 3 grandes partes. Una que tiene que ver con una parte como más histórica, de cómo ha ido evolucionando los mecanismos de participación ciudadana o la democracia participativa en nuestro país. Una segunda parte que tiene que ver más con una parte más comparativa de cómo están regulados estos mecanismos en los estados. Sobre todo destaca uno de los artículos o 2 artículos, uno que tiene que ver cómo se ha regulado y avanzado el presupuesto participativo en los estados mexicanos, un texto de Luis Telles, del doctor Luis Telles, y un texto comparativo sobre cómo están regulados estos mecanismos como el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular,
y que también aquí lo que encontramos es que hay una diferenciación importante en cómo están regulados. El tema es primero que se regulen y después cómo están regulados de manera que sean diseños o herramientas que posibiliten una incidencia efectiva, ¿no? Entonces el texto de Pedro Lucio lo que nos presenta es un análisis de su diseño, de su regulación, y encuentra diferencias en los estados mexicanos en cuanto a su regulación e instrumentación. Y luego una tercera parte que recoge experiencias, ¿no? Algunas experiencias de estas regulaciones, como el caso de Jalisco, con un artículo de mi autoría, el caso también de Yucatán y de Chihuahua, ¿no? 3 estados que pueden ser considerados estados que han fomentado, al menos en la ley, estos instrumentos. Aquí nos puede comentar el doctor el caso de Yucatán, que tienen una figura interesante del plebiscito que hace o que propone que los alcaldes tienen que dar a conocer las obras con antelación para que la ciudadanía los conozca y pueda primero visibilizarlos, saber cuáles son, y en dado caso pues proponer, sujetarlos al voto, digamos, o a la opinión de la gente, obras públicas, ¿no? Un catálogo como de obras públicas, que es una figura interesante, no exenta de problemas, pero que, digamos, son experimentos o experiencias que nos permiten pues aprender, ¿no? El tema de la participación ciudadana es un tema pues que implica varias condiciones, implica que la gente primero conozca estas herramientas, que también esté interesada en participar. Yo parto de la idea que la ciudadanía sí quiere participar, pero que a veces hay un choque entre estas figuras legales que como que van en otro tiempo o con otra finalidad del interés ciudadano, ¿no? Entonces, pero no significa que no sean perfectibles o no sean sujetas a mejoras. Entonces yo lo que diría para finalizar es que la obra, allá no sé, dejé el libro, por ahí lo tengo, bueno, esta obra que editó la Comisión Electoral de Nuevo León, consideramos que es un aporte a este tema, que es un tema reciente, de reciente creación, la democracia directa, y que tiene la finalidad de complementar muchos de los defectos de la democracia representativa. Entonces lo que podemos encontrar aquí es una actualización del tema, cómo se ha avanzado en el país, sobre todo a nivel local, porque a nivel federal, como sabemos, no hay una ley, ¿no?, nacional o general, sino que está en la Constitución establecido algunas de estas figuras, la iniciativa, la revocación de mandato, pero bueno, la revocación de mandato sí hay una ley que acaba de expedirse hace poco, pero sobre todo es a nivel local, y creo que lo que motiva esta obra es abrir la discusión de para qué sirven estos mecanismos, cuáles son sus finalidades, su utilidad y sobre todo los problemas en su implementación. Entonces básicamente esa es la intención de la obra, y también se puede descargar de manera gratuita en la página de la Comisión Electoral de Nuevo León, y pues quien desee consultarla pues está accesible en la página de este instituto. Muchas gracias. Al contrario, gracias a usted. Y como usted bien dice, pues muchos conocemos cuáles son los mecanismos, pero pues aunque como usted dice, así están regulados, ya como que no se llegan a concretar. O sea, sí hay muchas, por ejemplo, leí lo de las firmas, de que pues no todos, no se llegan a juntar el número, que a veces es demasiado, y no llega a concretarse lo que es el mecanismo de participación ciudadana. Entonces sí hay que, vi que igual hablan acerca de los casos de Chihuahua, de Jalisco, de Yucatán, están aquí presentes. Y pues sí, es un libro muy interesante, pues porque hace comparativos, dan igual que hay que ir avanzando, ¿no? Hay que ir a que la ciudadanía conozca estos mecanismos, que los lleven a cabo y que se acerquen pues a las autoridades competentes, ¿no? ¿Algún comentario, doctor?
Bueno, pues gracias al IEPAC, gracias a Moisés, desde luego a ti por este espacio para comentar el texto. Pues primero, cuando yo analizo y tomo los puntos finos de la discusión del estatus que guarda en los mecanismos de participación ciudadana, evidentemente, pues los problemas, lo que se ha logrado y las experiencias, los aprendizajes, pues al leer esta recopilación de varios autores, varias experiencias a nivel nacional, pues primero me da una radiografía del estatus de la participación ciudadana en México. Creo que hay elementos importantes para entender. Hay un modelo prototipo para regular el plebiscito. Hay un artículo interesante de Jorge Valladares que habla precisamente sobre el esquema del libro blanco, de lo que se ha hecho en temas, y se puede profundizar más en el tema de participación ciudadana, y varias experiencias de los plebiscitos, referéndums que se pudieron hacer, los que no se lograron concretar, etcétera. Pero entrando a lo que es mecanismos de participación ciudadana, las personas que no estén enfocados en el tema, pues desde luego que tienen que entender que básicamente son tres, que es el plebiscito, que el plebiscito son para actos del Poder Ejecutivo, el referéndum, que son para actos del Poder Legislativo, y ahí está la iniciativa popular, donde parte de una recolección, igual que en el plebiscito, de firmas que los ciudadanos pueden hacer con base a un número específico que habla para poder concretar una iniciativa de ley. Y aquí está lo más interesante del caso, porque podemos ver en esta radiografía que nos da los autores, podemos ver que hay estados que tienen hasta 20 o más mecanismos de participación ciudadana, como es el caso de Ciudad de México, como es el caso de Nuevo León, como es el caso de Jalisco, y otros estados con una ley electoral desde el 2006, como somos nosotros, donde urge necesariamente una reforma en materia de participación ciudadana. Pero bueno, aquí hay que hacer una acotación, porque la ciudadanía en general tiene que entender para qué sirve acotar las funciones de un presidente municipal. El catálogo de políticas públicas, por ejemplo, en el caso local, que presenta que por normativa tienen que tener los presidentes municipales y el gobernador, pues está supeditado a, por ejemplo, cuando llega y los presidentes municipales tienen que cumplir, pues todavía no se ha aprobado la ley de ingresos y egresos en el Congreso del Estado, y a lo mejor más que un catálogo de políticas públicas termina siendo un catálogo de buenas intenciones. Ahora bien, muchas de las en el ámbito local, de las propuestas o de las políticas públicas que al parecer son políticas públicas, son gastos, son erogaciones que los ayuntamientos tienen que hacer, producto de demandas y laudos que no son políticas públicas trascendentes. Y entonces ahí empieza el órgano electoral, el OPLE, a descartar lo que puede proceder y no. Por ahí tenemos un elemento importante. Pero, por ejemplo, si pensamos en una iniciativa ciudadana que cumple con los requisitos de recabar todas las firmas, y que realmente es recabar, porque la definición de términos de recabar es conseguir mediante súplicas, ¿no?, la información, y se logra recabar las firmas, a veces el alcalde, cuando ve que van a hacerse ese plebiscito, retira. Entonces había que establecer en la ley o en la reforma en materia para que no lo pueda retirar y forzosamente se lleve a cabo. Pero cuando uno ve el catálogo de políticas públicas en el ámbito local, por ejemplo, hay que entender que no está específicamente una obra, sino que se redacta de manera general. No te dice voy a hacer un parque en Altabrisa, por ejemplo, no te lo especifican. Y entonces eso creo que valdría la pena establecer y modificar en la ley para que sea muy clara el catálogo de políticas públicas.
Y cuando por ejemplo, una iniciativa popular llegue al legislativo, pues una de las reformas que pudieran hacerse es que sea legislada por ejemplo, como iniciativa preferente, para evitar que se quede en la congeladora legislativa y bueno, no se pueda trabajar en ello, porque es un esfuerzo que ya se hizo de la ciudadanía y es como pues ofender a la ciudadanía porque no se está legislando. Entonces creo que en esas acotaciones, en el ámbito local, en esta primera lectura podríamos pues armar un poquito el diálogo para entenderlo. De las experiencias fructíferas, por ejemplo, que menciona el libro, el presupuesto participativo es muy interesante, cómo funciona en las alcaldías de la Ciudad de México, cómo funciona en el estado de Jalisco y bueno, qué experiencias se pueden lograr, porque al final de cuentas es un plebiscito y es regulado, ¿no? Entonces esa pudiera ser. Otro que es un tema pendiente y se tendría que legislar para adecuar a la normativa de participación ciudadana es que, por ejemplo, en lo que llamamos el Parlamento abierto. El Parlamento abierto creo que tiene 3 estadios interesantes. El primero, que se establezcan los canales de comunicación entre la sociedad civil, la academia, los expertos, para que se establezca este diálogo, 1, en micrositios, 2, que se establezca en un modelo de experiencias compartidas en público, pero creo que el tercer estadio, y es el ideal, es que lo que se proponga como reforma constitucional o iniciativa de ley, producto del Parlamento abierto, esté en la reforma constitucional o esté en la ley, porque si no solamente se está legitimando el ejercicio ciudadano no legal, pero no se está incluyendo precisamente lo que está proponiendo los expertos en la materia. Entonces creo que ahí hay temas interesantes que se pudieran avanzar. Y bueno, en un segundo momento quisiera yo comentar algo que hicimos, un sondeo que se hizo en esto que le he denominado la pedagogía de la participación ciudadana, donde nos muestran elementos importantes de una encuesta realizada de jóvenes universitarios de acá de Yucatán, que nos explican por dónde pudiera trascender la participación ciudadana. Entonces, en este momento, pues me gustaría que el doctor pudiera comentar algo más, ¿no? Adelante, doctor. Gracias. No, efectivamente, el tema tiene varias aristas. Yo diría que incluso hay una discusión previa porque no hay un consenso. Es decir, en la literatura algunos dicen que estos mecanismos son para fortalecer, para ampliar la democracia representativa, son como un complemento. Es decir, el modelo básico de la representación es que tú votas por un representante, delegas en él la posibilidad de tomar decisiones. Pero para esta vertiente o para esta opinión de que los mecanismos de democracia directa son un refuerzo, un complemento, implica que hay decisiones que tienen que ser tomadas directamente por los ciudadanos, ¿no? Y en este contexto no estarían en riña ni en contra, sino que serían como complemento. Pero hay otra perspectiva más crítica que dice que también estos mecanismos pueden tener riesgos o peligros para la democracia misma, desde su uso plebiscitario por líderes políticos, presidentes, ejecutivos, alcaldes, hasta también convertirlos en mecanismos de legitimación y que no son más que una simulación para decisiones previamente aceptadas. Y esto puede llevar a o tener una consecuencia de también de legitimar a la propia arena representativa, partidos políticos, parlamento y demás, ¿no? Esa discusión propiamente no está en el libro,
sino que más bien, pero lo planteo porque vale la pena reflexionar sobre ello. Es decir, ¿qué perspectiva tenemos sobre estos mecanismos? Ya ahorita pasaremos a reflexionar de que la gente no los conoce mucho, están como muy lejanos, ¿no?, de su vida, de la vida comunitaria, de la vida de las colonias y demás. Pero creo que en términos teórico-conceptuales creo que sí sigue siendo válido discutir para qué sirven y para evitar que quizás estén en riesgo de que su uso se tergiverse o se le dé un uso distinto. Creo que tienen que ser bien regulados de manera clara, de manera que sean utilizados y pensados para que la ciudadanía los active y no pensados desde una lógica pues más del poder, para que o no se utilicen o cuando se utilicen tengan, digamos, esa perspectiva o esa visión de que son más instrumentos del poder y no de la ciudadanía, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí encontramos en el libro, si no hay bien esta discusión tan teórica, normativa, lo que sí vemos es cómo están regulados, y ahí vemos muchas diferencias, ¿no? Ya mencionó aquí el doctor el caso de Ciudad de México, de Jalisco y de Nuevo León, por mencionar algunos. Chihuahua también podría decir, o algunos más, Yucatán también, donde ha habido un mayor avance, pero hay mucha diversidad. Hay algunos estados donde tienen muy pocas figuras, pero aparte donde no se han utilizado nunca. O sea, prácticamente no se han utilizado ni a nivel estatal, y donde se han utilizado un poco más es a nivel municipal, ¿no? Y la que se ha utilizado más es la iniciativa popular, que es, digamos, una figura que puede tener, digamos, una incidencia directa, pero también depende de su regulación, porque hay algunos estados donde no te asegura el hecho de que tú juntes firmas, las lleves al Congreso, que en primer lugar van a entrar en la agenda legislativa y posteriormente que pudieran ser aprobadas, porque puede ser que la iniciativa popular en cuestión sea discutida, pero se aprueben cosas distintas a lo que establecen o a lo que proponen los ciudadanos, ¿no? Entonces, de manera que hay varios eslabones o varios aspectos que inhiben, digamos, que estos mecanismos puedan ser efectivos, ¿no? Y creo que estamos en este proceso, como ya aquí lo mencionó Fernando, de mejora. Ya mencionó el caso de Yucatán, pero también en Jalisco y en otros estados también hay esta necesidad de ajustarlos, de repensarlos desde una perspectiva mucho más ciudadana, precisamente para que sean pensados para que los ciudadanos los utilicen, y también lo que dice Fernando, que ahorita nos va a mencionar seguramente algo, que estén también en clave de pedagogía, es decir, que la gente los pueda entender, los pueda conceptualizar y saber cuáles son para cada caso, para cada uso, ¿no? Entonces yo lo dejaría también en esta segunda intervención de lo que se ha avanzado, pero también lo mucho que nos falta por avanzar para que la ciudadanía los conozca, se involucre, pero también desde la parte legal, institucional, que sean mucho más accesibles para que realmente tengan una incidencia. Gracias. Al contrario, gracias a usted. ¿Sus comentarios, doctor? Bueno, bien. Voy a citar como complemento al libro Mecanismos de Participación Ciudadana de Moisés una investigación que hicimos hace menos de un año, que fue para el verano científico. Que el verano científico es un espacio donde investigadores reciben a estudiantes de pregrado, o sea, de licenciatura, pues a nivel nacional, ¿no? Tiene auspicio del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y en ese verano científico, que fue en junio del año pasado, aplicamos junto con varios estudiantes de varias partes del país y otros de acá, algo que denominamos pedagogía de la participación ciudadana. ¿Qué es esto de la pedagogía?
primero hay que enseñar, ¿no? La pedagogía es el arte de enseñar, en el cual pues el ciudadano pues sepa de qué estamos hablando, porque a lo mejor si nos atrevemos a hacer un sondeo de opinión saliendo de aquí, al primero que pase por acá y le preguntamos qué es el plebiscito, pues se nos va a quedar de a 6, ¿no? No sabe qué es el plebiscito. Y tampoco le tenemos que echar la culpa porque no es una estrategia aritmética que tiene que llevarlo. Y ahí es por donde empieza, ¿no? Por la vida académica, es de enseñarle qué es un plebiscito, qué es una iniciativa popular y qué es un referéndum. Pero creo que más allá de enseñarles qué es cómo me sirve a mí, ciudadano de a pie, un plebiscito. ¿Cómo me sirve a mí, empresario, un referéndum? ¿Cómo me sirve a mí, empleado de gobierno, una iniciativa popular? Y creo que por ahí hay que empezar. Y la mejor forma de empezar es saber cómo estamos. Porque uno no puede incidir si no hace una radiografía de cómo está el estatus de la participación ciudadana, así como se hizo en este texto. Y entonces cuando yo leía ese texto, yo le platicaba a la consejera Marimar que, oye, nosotros aplicamos en verano científico el año pasado esta investigación y lo dimos a conocer precisamente porque nos interesaba llegar a un público que es el que ya puede votar y es en la mayoría de las veces funcionarios de casilla en el ámbito de participación ciudadana o en el ámbito de electoral. Fíjate, ¿qué es lo que nos arroja complemento a lo que nos dice el estudio de Moisés? Este estudio se hizo a 1727 estudiantes de pregrado y de posgrado, o sea, licenciatura, maestría y algunos de doctorado. Al preguntarle, ¿la jornada electoral debe ser concurrente con el día de la jornada? O sea, la consulta con la jornada. Y nos dijeron, el 65% dijo de acuerdo. Y el 35% restante nos dijo que no estaba de acuerdo. Y esto es un tema también económico, porque también incide en las papeletas para el caso de consulta, boletas para el caso electoral. Entonces, es un tema que igual pudiera utilizarse. Recuerden que la Ley Federal de Consulta Popular del 2014 sí permitía que fuese concurrente y luego se modificó. No sé si ustedes se acordarán, la Ley Federal. Una acotación que hay que hacer, que la Ley Federal de Consulta Popular está muy limitativa, a diferencia de otros estados que permiten mucho más extenso poder hacer. Hay 7, 8 candados que impiden hacer una consulta federal. El tema de que salió el 1 de agosto del 2021, pues bueno, yo nunca me imaginé que fuese llegar, pero yo lo aplaudí porque dijo que bueno que por primera vez, aunque no es un tema que específicamente pueda agradar, pues se pudo llevar a cabo. Por ejemplo, el 66% dijo que las autoridades electorales deben dejarse de ver personalmente, ¿sí? O sea, además de los comicios deben dejarse ver. 67% dijo no participar en marchas colectivos, presenciales o virtuales. O sea, estás hablando de que cada 7 de cada 10 ciudadanos no lo hacen. En estudiantes universitarios, eso es grave, porque te das cuenta que hay un poco interés en los temas de asuntos públicos que no necesariamente tienen que ver con temas electorales, pero que no están incidiendo. O sea que esas personas que sí van a marchar, que sí se manifiestan, es una minoría en comparación con una gran mayoría que son jóvenes universitarios, a final de cuentas. El INE y el IEPAC, porque se aplicó acá, dice, deben socializar los mecanismos de participación ciudadana con las universidades. Pues a mí me consta que se está haciendo, ¿no? Que los OPLES, que el INE van a las universidades. Y eso es algo que nos pedían. Por eso fue una estrategia que manejamos, al menos en la universidad donde yo estoy, que el INE fuera, que el IEPAC fuera. Y bueno, voy a meter aquí un comercial, que el próximo viernes vamos a hacer un simulacro electoral con las autoridades del IEPAC para que vean que es un tema de consulta ciudadana. No metimos un tema electoral por obvias razones, sino que sea un tema de consulta para que pueda fluir esto.
Otro dato interesante, 50% dijo que los docentes, de los estudiantes, que los docentes deben de ejemplificar mecanismos de participación ciudadana. El 43% dijeron que deben modificar los planes de estudio y un 13% dijo que tienen que hacerse más webinars y más conversatorios en materia de participación ciudadana. Entonces, esta otra radiografía en el ámbito local de hace un año lo que nos está diciendo es que hace falta dar a conocer más, incidir en la ciudadanía. En este caso, pues es un selecto grupo de universitarios que no es ni el 13% de la población local en edad de votar, pero bueno, son personas que estarán en un control de mando, serán funcionarios públicos, estarán en ejercicios ciudadanos y bueno, es interesante llevar a cabo esto. Y creo que en la medida en que se logre coordinar la academia, la investigación, la escritura, con los soples, con el INE, pues creo que se pueden lograr muchísimos elementos. A mí no me gustaría ver, haciendo una prospectiva, que de aquí a 5 o 10 años esto desaparezca, porque esto, todo lo que hemos escrito el doctor Moisés, un servidor, quedaría en letra muerta, y eso es lo peor que nos puede pasar, sobre todo en esta hegemonía de polarización tóxica preponderante, donde o estás conmigo o estás contra mí. Y entonces yo creo que en este ejercicio lo que debe proliferar es que existan mayor conocimiento de lo que es la participación ciudadana y que el ciudadano lo entienda y lo pueda aterrizar en su vida. Creo que ahí está lo interesante de esto, ¿no? No sé si para concluir tengan algún comentario adicional. Yo pues, solamente invitaría a que leyeran la obra. Creo que trata de ser una contribución al tema de la democracia participativa, sobre todo a nivel local, que estamos empezando en esto. Digo, yo tiendo a ser optimista, ¿no? A creer que pueden modificarse muchas cosas, leyes, comportamientos, y precisamente retomo lo que dice Fernando, el tema de la pedagogía. Necesitamos mucha educación, necesitamos mucha capacitación en las universidades, pero también en las colonias, en otros espacios, ¿no? Donde la gente socializa. Es un ambiente importante el sector educativo y es muy proclive a estos temas, porque es un proceso de enseñanza donde pueden conocer, donde pueden discutir, pero creo que también hay que sacarlo a que llegue a sociedad civil. Creo que es un aliado fundamental, ¿no? La sociedad civil que pueda replicar estos contenidos. Entonces también es por eso yo creo que el libro tiene el título, lo repito, de aprendizajes, porque ha habido problemas, pero también muchos aprendizajes, ¿no? Y también hemos ido aprendiendo en la marcha cómo funcionan estos mecanismos, problemas de diseños. Por ejemplo, en el caso que incluye el libro, un caso de Jalisco, que es una contribución de su servidor, es precisamente un caso de fracaso, porque una propuesta de plebiscito no prosperó, a pesar de que tenía los requisitos, tenía las firmas, y hubo una interpretación jurisdiccional que determinó que el plebiscito que se estaba solicitando estaba fuera de tiempo, cuando la ley establecía que estaba en el periodo de tiempo, pero sobre todo que había una colisión de derechos, el derecho a la educación con el derecho a la participación. Entonces es solamente un ejemplo de lo que podemos avanzar y de que en la marcha nos estamos dando cuenta de estos problemas de diseño, de estos problemas de que estos mecanismos necesitan repensarse para que realmente sean un complemento efectivo a la democracia representativa. Entonces, hemos avanzado, hay muchos problemas, pero creo que de lo que hemos, por ejemplo, esta figura del plebiscito de las obras, pues creo que es mejor que esté a que no esté. ¿Cómo podemos
rediseñarlo, repensarlo, para que realmente sean mecanismos de que la gente los pueda conocer, y realmente la intención es que la gente los conozca para saber qué obra hay y para decir, de esta obra es necesario que podamos opinar, decidir, ¿no? Que no sea una decisión solamente del alcalde o de los regidores, digamos, de la parte de la autoridad, sino que realmente se involucre y se tome en cuenta la decisión de la gente. Pero para llegar a eso también se requiere estos ajustes y también mucha cultura cívica participativa, ¿no? Y creo que en eso estamos, ¿no? Los organismos electorales, la Secretaría de Educación, las universidades, sociedad civil. Entonces tenemos que sumar muchos esfuerzos entre todos, ¿no? Entonces, ahí está la obra, la invitación a que lo lean, a que lo descarguen y sobre todo a que lo discutamos, ¿no? A que lo discutamos entre todos, porque pues sin participación ciudadana no hay democracia. Entonces necesitamos cada vez que haya participación, pero participación informada, participación consciente, y cada quien, digamos, hacer lo que nos corresponde. Nosotros, los que somos autoridad ahora, que se ejecuten de manera imparcial, de manera legal, pero que también los ciudadanos sepan, se involucren, se informen, y la autoridad, pues que obviamente no obstaculice estos mecanismos cuando comienzan a activarse o hay, digamos, una intencionalidad de su ejecución. Muchas gracias. No, al contrario, doctor, muchas gracias a usted. ¿Algún comentario adicional? Bueno, pues agradecer, ¿no? al YEPAC la invitación, invitar a la ciudadanía que lea la obra, porque es la mejor herramienta para poder, pues, enjuiciar lo que se ha hecho. Y 3, yo creo que más ciudadanos vean estos mecanismos, no como de participación ciudadana, sino como elementos de los canales, que den seguimiento en YouTube al canal de el YEPAC, para que vean todo lo que se está haciendo, que se involucren más, que ahora sí que se va a tener un órgano electoral a la medida del interés ciudadano. Si el interés ciudadano es fuerte, van a insistir que vaya el YEPAC a su universidad a difundir, que se involucren en temas. Creo que es interesante lo que se puede ir logrando. Y bueno, en la medida en que pues uno pueda aportar a este ejercicio cívico, pues yo creo que vamos a estar haciéndolo siempre, porque al final de cuentas, pues la democracia es una forma de gobierno que pues es no sé si sea la mejor, pero es la que tenemos. Y como forma de gobierno, si nosotros comparamos cómo funciona en otros países, independientemente de las características que se tienen en México, pues creo que es la que funciona y es la que tenemos, es la que está en casa. Y esto hay que explotarla y hay que dejar de pensar que la democracia solamente es un término electoral, y hay que pensar que la democracia va más allá, y estos ejercicios cívicos de participación ciudadana permiten que el ciudadano tenga una responsabilidad y que la autoridad esté sujeta al escrutinio público después de que ha sido electa. Eso es lo más interesante. Si esa cultura logra permear en la ciudadanía, nos vamos a dar cuenta que hemos avanzado muchísimo. Si no se logra permear, pues bueno, yo siempre tengo un parteaguas de inicio, y que tiene que ver cuando yo termino la licenciatura. Para mí el 2000 es un antecedente y es un parteaguas, porque dio transición y alternancia política. Lo que se ha logrado después de la reforma del 96 a la fecha, creo que ha sido muchísimo, y creo que eso es lo que hay que lograr, porque las generaciones que están ahora tienen elecciones claras, oportunas, competitivas, donde la moneda está en el aire. Y creo que el ejercicio de participación ciudadana se debe a que precisamente hay órganos confiables donde la gente puede hacerlo. Desde luego que esto se puede ir perfeccionando cada vez mejor en la medida en que existan adecuaciones, reformas a las leyes locales, que producto de las experiencias, las reformas electorales y de participación ciudadana,
son producto de eso. Se hacen reformas porque se revisita lo que fue y lo que no funcionó, pues debe de mejorarse, porque para eso es una experiencia. Entonces yo creo que, pues voy a meter otro comercial, creo que sí es necesario en el caso de Yucatán reformar la ley de participación ciudadana que data del 2006, ¿no? Y entonces yo creo que sí hace falta meter un poquito más, y en la medida en que podamos empujar el carrito para que se logre, pues vamos a estar acá, ¿eh? En buena lid siempre, ¿no? Y la función que yo tengo es una función académica, y como la función que tengan los partidos políticos la van a hacer, y la función que tenga el IEPAC, desde luego, como autoridad electoral, la estará haciendo, ¿no? Cada quien en su trinchera vamos a aportar. Gracias. Pues no me queda más que agradecer los comentarios, las aportaciones tan importantes que nos han hecho, e invitarlos a leer este libro que de verdad tiene información muy valiosa. Pues nos dice qué problemas hemos tenido, ¿no? Pero también, como dicen, se puede modificar, se puede avanzar, y sobre todo que la ciudadanía pues se entere de cuáles son los mecanismos que existen, y que estén nosotros, por ejemplo, el IEPAC, hemos estado mucho en coordinación con las escuelas, donde se les da a través de la educación cívica los conocimientos necesarios, ¿no? Entonces les invitamos a que lean esta gran obra, la verdad muy valiosa, y que continúen con nosotros. Aquí el stand va a estar hasta el domingo 19, y les invitamos a que nos sigan a través igual de las redes sociales, y no me queda más que agradecerles y desearles buenas tardes.